Hola, aquí un nuevo video de tips de conciencia. Bueno, en este video vamos a tratar de dar una definición de lo que es la meditación, para que nos quede un poco más claro en nuestra cabecita como concepto, para poder después llevarlo más fácilmente a la práctica. En este grupo de videos que vienen, lo que quiero hacer es sugerirles, ahora sí fue cierto, algunas prácticas para poder hacer operativo eso de descubrir y de convertirnos en lo que genuinamente somos, el ser, la conciencia pura, la realidad absoluta, la unidad final, etcétera, etcétera, todos esos términos que utilizamos. Y la idea es que mediante estas prácticas podamos permanecer en ese estado, en esa conciencia durante el mayor tiempo posible o durante todo el tiempo de nuestra vida, tiempo del reloj, como dice Eckhart Tolle, aquí en este planeta. Bueno, como les dije, de la primera práctica de la que vamos a hablar es de la meditación, que pudiéramos decir que es el amor, la paz y el gozo inherentes justamente a la conexión plena con el ser, con la conciencia pura, como habíamos dicho, con todo ese montón de términos. El convertirnos en eso, obviamente que nos genera paz, amor, gozo. Y como les dije anteriormente, la meditación es una de las formas para llegar a ello. ¿Cómo podríamos dar una definición de meditación? Meditación es mente en calma, en blanco, como camino seguro para convertirnos en todos esos términos de los que hemos hablado que no quiero repetir. Entonces, el estado que se produce en la meditación es un estado en el que la conciencia se centra en lo informe, la nada. Bueno, volvamos, la conciencia pura, la realidad absoluta, ese estado de total calma, pero sin llegar a una absoluta no percepción de la forma, porque nosotros seguimos vivos, entonces seguimos escuchando los sonidos exteriores como ese avión que está pasando ahorita, o seguimos teniendo sensaciones en el cuerpo, incluso por la postura que adoptemos en la meditación, etcétera. Porque obviamente, como les dije, seguimos experimentando, pero nos convertimos en el observador de todo esto que sucede en el momento en el que estamos meditando. Esa es la clave, esa es la meditación vipassana que condujo a Buda a la iluminación, simplemente observar. Pero desde ya me quiero adelantar porque después entramos en un estado en el que ya no existe el observador y lo observado, sino que simplemente nos fusionamos con la fuente, con el ser, con la conciencia pura, con la realidad absoluta, con eso que somos. Entonces ya no hay dualidad, ni siquiera en ese momento de la meditación. Al retirar la conciencia de la actividad mental y crear una brecha sin mente en la que se está muy alerta y consciente, ya no se piensa. Se entra en un estado meditativo progresivamente, aquí y ahora. Eso es muy importante, siempre en el presente. Esta es la esencia de la meditación y nuevamente cito aquí a Eckhart Tolle, que bueno, es uno de mis grandes maestros. Otra forma de decirlo sería, el ser, el sí mismo, se realiza con la mente muerta o acallada, es decir, con la mente desprovista de pensamientos y vuelta hacia adentro. Entonces la mente ve su propia fuente y deviene eso, el ser, el sí mismo, la conciencia, lo que genuinamente somos. La única percepción, ya sin cerebro, sin pensamiento, es la de ser uno con todo en estado de éxtasis. Sí, porque es realmente un estado muy pacífico, de muchísima plenitud. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y esto también lo podemos definir como el verdadero amor, porque la realización
de la unidad es el amor. Esa es la verdadera definición de amor. La realización de la unidad que justamente se experimenta, se percibe, se es cuando meditamos o hacemos cualquiera de estas prácticas en las que nos convertimos, vuelvo y lo repito, aunque parezca una lorita, en lo que genuinamente somos. El pensamiento no puede existir sin la conciencia. Obvio, lo que pensamos depende de que exista un observador, pero ese observador o esa conciencia no necesita al pensamiento. La conciencia existe sin el pensamiento. El sí mismo está más allá de la mente y sin embargo su realización es con la mente. La mente no puede pensarlo y solo la mente puede realizarlo. ¿Cómo reconciliamos estas contradicciones? Fíjense, el observador que está más allá de la mente, como dijimos al principio, el ser que somos está más allá de la mente. Pero la mente es la interfaz, como vamos a ver, la que nos permite descubrir eso que somos. Sin esa interfaz no lo vamos a poder hacer. La mente, vuelvo y lo leo acá, es la interfaz que nos han dado para poder experimentar el ser, el sí mismo. Pero para poder ser conscientes de ese sí mismo, para darnos cuenta de que en realidad somos él, lo hacemos con la mente acallada, pero no decapitándonos, sino simplemente permitiendo que ella sea la interfaz que nos hace darnos cuenta y luego ella se acalla, se desaparece y somos lo que genuinamente somos. Es más o menos así. Bueno, concentrarme en no pensar, ¿cierto? Y cuando lo hago solo para lo práctico. La mente se debe callar cuando le corresponde. Ojo con esto. Cuando yo necesito pensar, como estoy haciendo yo ahorita, realizando este video, o tengo que planificar un viaje, o estoy trabajando, estudiando cualquier actividad acá de la tercera dimensión, pues tengo que tener mi mente en funcionamiento. Pero ella se tiene que quedar quietica cuando yo le diga quédate quietica, que es lo que no sucede. Ella sigue loquita pensando en miles y miles de cosas y no para nunca. Entonces, poco a poco, a través de este tipo de prácticas como de la que estamos hablando en este video, la meditación, vamos a ir logrando, es un proceso lento, de una vez les digo, sobre todo las personas que somos muy mentales. Puede que haya alguien que le rinda más el tiempo con esto, sea más rápido. Pero sí, poco a poco vamos logrando que la mente simplemente la utilizamos como nuestra maravillosísima herramienta en el momento que la necesitamos y luego, como quien apaga un bombillo, un switch, quédate calladita. Bueno, al hacer esto, recuperamos conciencia sobre la mente y esto mismo lo podemos hacer, como les dije ahorita, en el cotidiano vivir. Poquito a poquito vamos progresando. Prestarle mucha atención a nuestro cuerpo es muy útil para estar en el ahora. O sea, si estoy pendiente de las sensaciones corporales, incluso de un dolor o de una molestia que esté teniendo, o al contrario, por eso, por ejemplo, el tantra en la sexualidad también es muy útil, es un camino también muy certero para eso. Todo lo que estemos experimentando, estar como el observador, viendo qué está pasando con nuestro cuerpo, eso también nos ayuda. Y si se dan cuenta, eso es lo que estamos haciendo cuando estamos meditando. Porque si me rasca aquí la mano o me rasca la cabeza, todo ese tipo de sensaciones yo las voy a estar observando en ese momento en el que estoy meditando. Entonces, como les dije en una diapositiva anterior, con la práctica cotidiana ya no se percibe dualidad entre el observador y lo observado, entre usted y su cuerpo. Porque ya somos la total unidad, la plenitud, la vacuidad. Ya somos uno y uno con todo. Bueno, como ya hemos dicho, yo desaparezco, claro, ese es el objetivo de la meditación. Pero el yo que genuinamente soy sigue estando ahí. Y esta es la presencia, o la conciencia, o la realidad absoluta, o el ser, o Dios, o la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi diapositiva final
que representa el estado de meditación. ¿Y qué significa esto? Que estamos con la mente desprovista de pensamientos y vuelta hacia adentro, hacia nuestro centro. Y como dijimos en una diapositiva anterior, y que para mí es la frase más clarificante de todo este video, es que la mente ve su propia fuente y deviene justamente eso, la fuente, el ser, la unidad final, la conciencia pura y todos esos términos de los que siempre hablamos.